La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Muy bienvenidos a otra edición de nuestro programa La Biblia Responde. La Biblia Responde es un programa que está orientado para responder a preguntas, tópicos, hablar sobre temas de interés relacionados con la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como siempre decimos, libre de la mentira, libre del engaño, libre de lo que a veces se supone cierto, pero que no es tan cierto. Pero nosotros traemos ese escudriñar de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué responde la Biblia ante tantas corrientes de creencias, de filosofías, aún de costumbres que las personas tienen como correcta? La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, inerrante. Inerrante significa que es sin error. Y así es, esa es nuestra posición, predicar la palabra de Dios. Así que el tema de hoy, señales del fin. Y una señal que vamos a hablar hoy es sobre los falsos Cristo. Así es. En la semana anterior hablamos sobre una señal que está hoy por hoy presente y que nos está diciendo que los tiempos son finales. La apostasía dentro de la comunidad cristiana. Pero hoy también vamos a hablar de otra señal que la gente no la toma con tanta seriedad. La gente a veces no toma con tanta seriedad como, por ejemplo, un terremoto, un maremoto o una guerra, que también están dentro de las señales del fin. Pero esta señal es una señal que Jesucristo nos dice de manera categórica que estemos pendientes, porque habrán falsos cristos. Pero antes de entrar en nuestro tópico de hoy, te invito a que le des like a nuestro video, lo compartas con otras personas, suscríbete a nuestro canal y no se te olvide la campanita de notificaciones, la cual te va a colocar en la primera línea cuando nosotros emitamos nuestro programa. La idea también es que lo puedas compartir en todos tus medios, ya sea medios sociales, correo electrónico, TikTok, YouTube, Facebook, toda la social media que está allí y que gran parte dedica gran parte del tiempo del día a estos medios. Así que hagámonos presente, hagamos que la palabra de Dios corra y que nuestro mensaje, porque nuestro mensaje tiene la finalidad de traer la verdad de nuestro Señor Jesucristo, corra y se expanda. Comencemos hoy con lo que Jesucristo dice allá en Mateo 24, capítulo del 24 al 27. La Biblia dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, el único y verdadero Mesías y profeta. En este versículo bíblico vamos a notar tres cosas importantes. Primero, van a venir falsos cristos y falsos profetas. Mucha gente, muchos hombres en los últimos 3 siglos se han dicho literalmente que ellos son Jesucristo. También hay otros que se llaman ungidos profetas.
Hay un profeta en África que es adorado y venerado. Todas estas tendencias y todas estas apariciones no es de la actualidad. Ahorita vamos a ver cómo aún desde los tiempos de Cristo habían falsos Cristos. Lo segundo que hay que mencionar de este versículo bíblico es que te lo van a decir, te lo van a proclamar, te lo van a vender, al punto que hasta muchos de los escogidos, gente cristiana, va a caer en el engaño. Pero después que tú veas nuestro programa, tú vas a estar precavido y tú no vas a caer en ese engaño. Y por último, lo que nos habla este texto es que, escuchen, Jesucristo no va a venir con como judío. Él no va a venir nacido de un pesebre. Él no va a venir como carpintero. Él no va a venir como maestro. Él no va a venir como profeta. Él no va a venir caminando en la tierra sanando gente como lo hizo la primera vez. Jesucristo vino la primera vez de esa manera. Jesucristo va a venir, según este versículo bíblico, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo de Dios, con un resplandor glorioso. Así que aquellos que esperan a un Mesías humano, aquellos que esperan a un Cristo humanizado, estarán equivocados, porque Jesucristo va a venir con gloria y con poder. Y el Señor nos lo está diciendo con antelación. Así que mirad y velad para que no seáis engañados. Recientemente, hace una semana, se anunció la muerte de José Luis de Jesús Miranda. Él fue fundador de la pseudo iglesia Creciendo en Gracia, quien dijo ser Jesucristo y lo anunció el día 30 de junio del 2012. Transformaría su cuerpo en inmortal. Este hombre tenía su base en el estado de Florida, en Estados Unidos, en Miami. Y como esto no se confirmó, desapareció completamente y no se ha hablado más de él. Pero el problema de los falsos cristos, y antes vamos a hablar de la palabra Cristo. Cristo es la palabra griega Mesías o ungido, alguien que ha sido ungido por Dios para una tarea. Desde los tiempos de Jesús aún habían falsos cristos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 37, se hace referencia a dos hombres que pretendieron ser el Mesías, que pretendieron ser el Salvador de Israel. Dice la palabra de la siguiente manera: después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Este versículo nos habla que aún en los tiempos de Jesús habían hombres que tenían la conciencia de conquistar y luchar contra Roma para salvar a Israel y decían que eran el Mesías. Gamaliel, en este caso, está haciendo una exposición para decir que estos falsos Mesías fueron destruidos, fueron muertos ellos y sus seguidores. En los Hechos, como acabamos de leer, Gamaliel ilustra que no solamente este Judas, sino Teudas, al cual le siguieron 400 hombres, y este cayó muerto, y todos los que le obedecían se disolvieron y acabaron en nada. Judas el Galileo y Teudas están reportados en la Biblia como falsos cristos, aún en el siglo primitivo, en el primer siglo de nuestra era. Así que la pretensión de ser ungido por Dios, la pretensión de ser exclusivo profeta enviado por Dios, está aún en la mente religiosa del hombre, en el espíritu, digamos, egoísta y sobre todo apartado
apartado de la Escritura. Porque recordemos que cuando Jesucristo se declaró Mesías en la sinagoga, Él dijo: esta profecía se ha cumplido hoy en mí. La manera como Jesucristo vivió, la manera santa, obediente a la palabra de Dios, muriendo en una cruz y sobre todo resucitando, lo declara a Él como el único y verdadero Mesías. El espíritu del anticristo quiere levantar hombres para engañar. Desde el siglo XVIII, XIX, XX, se han levantado hombres que pretenden tener poderes y por ello pretenden ser Cristos, ungidos, pero no son más que un fraude. Hablemos de un poco de ellos. En el siglo XIX tenemos a un hombre llamado John Nichols. Nació en 1799 y murió en 1938. Este hombre se rebeló contra el gobierno y él decía ser el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo. En 1834 fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bossenden Wood el 31 de mayo de 1938 en la ciudad de Kent, Inglaterra. Otro hombre que pretendió ser el Salvador del mundo, el Mesías, fue Arnold Potter, nacido en 1804 y murió en 1872. Este era un hombre de la iglesia mormona. Se apartó de los mormones y afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y en ese momento se convirtió en el Hijo, en el Potter Cristo de Dios. Pero para lástima y desgracia de él, murió en un intento de ascender al cielo, saltando de un acantilado. Hasta ahora podemos ver una característica de estos falsos cristos, es que están mentalmente perturbados, sufren de alucinaciones. Este hombre, Arnold Potter, subió a un acantilado y decía que iba a subir al cielo. ¿Y saben lo que sucedió? La gravedad se lo llevó para abajo, murió en el acantilado. Y esa doctrina de demonio que él creyó lo llevó a la condenación. Por último, tenemos en el siglo XIX a José Miranda. En el siglo XX tenemos a José Jesús Miranda, un puertorriqueño que fundó la iglesia Creciendo en Gracia, quien afirma que es el Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo en 1973 y se autoproclamó Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, convirtiéndose en inmortal. Lo mencioné previamente, este hombre murió de cáncer y la iglesia está completamente callada. Hay un astrólogo brasileño, en 1948, afirmó que desde el 69 ser el segundo Jesús reencarnado. Vive en Brasilia y considera por él y sus discípulos como la nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. El más y uno de los más actuales, que nació en 1961, también que raya el punto de la locura, fue un ex policía de tráfico ruso que dice haber renacido como visionario. Nació como Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero sí la palabra de Dios. Ha fundado una iglesia que se llama El Último Testamento. En 1900 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos en el Tibércul Ecópolis, una comunidad espiritual que dice que tiene varias esposas y 10,000 seguidores en todo el mundo. Increíble que la gente pueda creer semejantes hombres llenos de alucinación, inspirados por espíritus y por demonios, porque el que lee la palabra de Dios, el que es verdaderamente cristiano, nunca diría una barbaridad como esa.
Y último, que por cierto salió en la prensa el día de hoy, es Sergei Antonovich Torov. Este nació el 14 de enero del 61 en Rusia y a los 29 años tuvo una revelación en la que Dios le dijo que él era la reencarnación de Jesús. Él es el líder y fundador de la Iglesia del Último Testamento, de la cual acabamos de leer. Hay una mezcla de la Iglesia doctrinal rusa ortodoxa con el budismo y con una serie de valores posmodernos como el veganismo y el ecologismo. Sus fieles tienen prohibido fumar, beber alcohol y usar dinero. Una característica que nosotros vemos de estos falsos cristos es que ellos dicen escuchar la voz de Dios. Mire, si usted quiere escuchar la voz de Dios, hay una sola manera de escucharla. Lea la Biblia. Cuando las personas comienzan a tener experiencias extrasensoriales, corren el riesgo de escuchar, como dice el apóstol Pablo, espíritus de demonios, doctrinas de demonios que llevan al engaño y llevan a la mentira. La característica de todos estos hombres que se han levantado pretendiendo ser Cristo es un cumplimiento de esa profecía de la cual el Señor nos advirtió. El Señor nos lo dice con anterioridad. Hace 2000 años nos lo dijo, que habrá gente que pretenderá ser Jesucristo. Pero la manera irrevocable de distinguir al verdadero Mesías nos las da Jesucristo. Y Él dice, ¿saben qué dice Jesucristo en el versículo 27? Cuando veáis un rayo que parte del cielo, aparecerá el Hijo de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted escucha de alguien que es ser llamado un profeta especial o que es Jesucristo, reprende ese espíritu, porque eso es espíritu de mentira, es espíritu de maldad. No quiero decir con esto que no hay profetas que predican la palabra y es necesaria predicarla dentro de la iglesia. Pero lo importante y distinguir la mentira es aquel profeta que predica la palabra y que quiere honra, gloria para sí mismo. Ese es un falso profeta. Porque el cristiano que predica, el cristiano que es profeta, tiene un solo propósito: glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Así que facilito distinguir a un falso profeta. Cuando usted ve a un profeta que se le sale el ego, que se le sale el deseo de ser seguido, de ser amado, ese es un falso profeta. Eso no hay que distinguirlo de esa manera fácil. Y en cuanto a la venida de Cristo, escuche, nuestro Señor Jesucristo, repito el punto y lo hago énfasis porque Jesucristo dice claramente, la única manera que ustedes van a ver a Cristo es cuando el cielo se parta en dos como un rayo y aparezca la gloriosa imagen del eterno Cordero de Dios, que no vendrá como un maestro, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros aquí estamos para combatir la mentira y ojalá que este video le llegue a este señor Otaló, que se arrepienta de sus pecados y que confiese que ha servido a una mentira, y todos aquellos que han muerto lamentablemente engañados por Satanás mismo. No nos engañemos. Señor Jesucristo dice, escudriñad las escrituras. El Señor nos dice, velad y orad para que no entremos en tentación. La tentación ideológica, la tentación de doctrina, la tentación de aquello que suena muy bien, que parece correcto, pero que está alejado de la Biblia. Por eso, estimado amigo, estimada amiga, estimado hermano, estimada hermana, no dejes de ver nuestro programa, La Biblia Responde, donde traemos la verdad única y santa de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde.